29 de enero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles, Argenis Barreto y María Alejandra Trujillo. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar la mañana de hoy. Hay que comentar que se retoma jornada de diálogo en República Dominicana entre el gobierno y la oposición. Seriamente cuestionada esta reunión. En un comunicado, la Mesa de la Unidad adelantó que emplazó al Ejecutivo en una reunión que ha calificado de definitiva por condiciones electorales, sin la presencia de voluntad popular, recientemente ilegalizado, y los cancilleres garantes de la alternativa. Hablamos de México y Chile. Esto vamos a hablar seguramente con nuestro primer invitado la mañana de hoy. Tomando como punto de partida la decisión o la advertencia de varios países como Colombia, Argentina o Estados Unidos, según la cual no van a reconocer los resultados de unos comicios en las actuales condiciones y convocados por una instancia legítima. Hablamos de la constituyente comunal. Comentar el proceso de validación, también lo haremos con nuestro primer invitado, los partidos de Acción Democrática y Primero Justicia. AD, según dice el Nacional, logró las firmas. No queda claro si ocurrió lo mismo con Primero Justicia. Lo cierto es que el Nacional destaca un análisis, y de esto vamos a hablar de inmediato con nuestro primer invitado, que ya está en la línea telefónica. Comicios en 3 meses, dice el periódico, impiden cumplir con el cronograma electoral, y cita la opinión de varios expertos. De esto hemos hablado con ustedes en varias oportunidades. Ciertamente, en las actuales condiciones no hay garantías de comicios libres y transparentes en nuestro país. Juan Pablo Guanipa ya está en la línea telefónica, diputado de la Asamblea Nacional, gobernador electo por el estado Zulia. Saben ustedes, a él, bueno, le quitaron el cargo, le dieron golpe de estado regional, dirigente de Primero Justicia. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a ti por el contacto. Aquí estamos. Pues mucho interés, diputado, de conversar con usted acerca de varios temas. En primer lugar, confirmar si su organización, Primero Justicia, logró o no validarse como partido político. ¿Lo escuchamos? Mira, la información que tengo es que Primero Justicia logró validar 8 estados, son necesarios 12 por lo menos, y evidentemente hay un proceso de reparo para culminar con eso, ¿no? Aquí tenemos que estar todos muy claros. Primero Justicia decidió desde el principio no validar su tarjeta, hasta el momento en el que una decisión irrita del Tribunal Supremo de Justicia decidió eliminar la tarjeta de la MUD. Lo que había decidido Primero Justicia, junto a Voluntad Popular y otros movimientos, era validar solo la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. El día viernes, día antes del proceso de validación, Primero Justicia, en virtud de esa decisión, también decide ir a validar la tarjeta, y evidentemente en medio de tantas situaciones, dificultades, también improvisaciones, entonces bueno, se logró validar en 8 estados y faltan 4, pero yo creo que eso lo puede resolver el movimiento nuestro sin ningún problema. Yo te confieso que en nuestro caso no ha sido una situación sencilla, porque nosotros éramos de la posición de no validar el partido, pero bueno, al final en la familia esas cosas pasan, y lo importante es echar hacia adelante y no dejar que la estrategia del gobierno nos divida al interno de los partidos y tampoco a lo interno de la Unidad Democrática. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo para generar en Venezuela una especie de Torre de Babel, para que sea una lucha y un desentendimiento de todos contra todos, y creo que tenemos que enfrentar eso con mucha seriedad y con mucho sentido de patria. Ahora, está claro entonces que hasta el momento ustedes estarían ilegalizados, aunque van a concurrir al proceso de reparos para lograr validar a su organización. Y se lo pregunto, diputado, porque en estas condiciones acudirían a la reunión de diálogo con el gobierno de República Dominicana, ¿correcto? Mira, sí, una de las cosas que se disputa en Dominicana tiene que ver con la legalización de los partidos políticos. Como te digo, Primero Justicia va a hacer su proceso de reparo, más allá de lo que pase en Dominicana. Yo no diría ilegalizados, aunque eso es un término bastante formal,
pero yo creo que Voluntad Popular es un partido que está allí, porque al final los partidos no son solo una tarjeta, ¿no? Los partidos son las personas, la gente, que ve el partido como una herramienta, como un instrumento para echar hacia adelante, para lograr que un proyecto político pueda convertirse en un proyecto de país. Entonces, bueno, creo que tanto Voluntad Popular como Primero Justicia, como los demás partidos, por ejemplo, Causa R es un partido que está en esos términos ilegalizado, pero es un partido que está allí, que tiene candidato presidencial, que está dando una pelea, me explico. Tenemos que hacer todo un esfuerzo para entender que el momento que está viviendo el país es sumamente difícil, complejo, y que tenemos que buscar fórmulas para lograr condiciones que nos permitan salir de esta situación. Y en eso entro al tema de la negociación en Dominicana. A mí no me gusta llamarlo diálogo, porque diálogo es algo que tú haces voluntariamente con un grupo de amigos, discutes, logras puntos de encuentro y echas hacia adelante, ¿no? En este caso estamos reuniéndonos, negociando con un grupo de personas que han secuestrado un país, que intentan quedarse con una Venezuela que se resiste y que lucha por tener más democracia y más libertad. ¿Que es un tema complejo? Claro que lo es. ¿Que no hay grandes expectativas? Claro que no las hay. La única forma de que la oposición venezolana, en este caso encabezada la delegación por Julio Borges, firme un acuerdo en Dominicana es que haya condiciones para participar en el proceso electoral. Y una de las condiciones es que los procesos deben convocarse con por lo menos 6 meses de anticipación. Solo esa condición te indica que si el gobierno no cambia en su actitud, ahí no va a ser ninguna firma válida porque no vamos a firmar absolutamente nada. Es cambiar la conformación del Consejo Nacional Electoral, es dar condiciones para que la gente pueda votar y elegir. Si eso no se cumple, sencillamente se cierra el capítulo de República Dominicana. Lo que yo no creo es que nosotros podamos adelantarnos, no ir y entonces quedar ante el mundo como los que no cumplimos con por lo menos sentarnos a discutir las cosas y tomar una definición. Creo que por eso esta reunión de hoy es la definitiva en Dominicana. Y ayer lo conversábamos con Julio Borges y otros dirigentes, estábamos revisando los mínimos y los máximos y definitivamente yo estoy convencido de que si eso se firma es porque se dan condiciones electorales. Por eso no puedo tener mayor expectativa, pero no soy de los que se sienta a esperar que las cosas no se den para después decir yo tenía la razón. Yo creo que eso no es lo que le conviene a Venezuela. Todo lo que podamos hacer por lograr salir de esta pesadilla, tenemos que hacerlo. Ahora, diputado, tengo que preguntarle acerca de la posición de dirigentes de la Alternativa Democrática. Usted mencionaba a la Causa R. José Ignacio Hernández, dirigente de esta organización, el Chato Guedes, José Ignacio Guedes. Ajá. Él escribió lo siguiente en su cuenta en Twitter ayer. Hasta ahora la regla del G4, que ya era excluyente, era la unanimidad. Pregunto, ¿un nuevo diálogo sin voluntad popular representa o no representa la mesa de la unidad? Y él decía, estamos a tiempo de tener una postura unitaria, volver a República Dominicana divididos en cuanto a la estrategia sería un error. ¿Qué responde usted ante este tipo de opiniones? Y sumaría la inquietud acerca de la ausencia de los garantes propuestos por la Alternativa Democrática. Mira, yo lo que pienso es que todas las opiniones son válidas y que tenemos que discutirlas. Lamentablemente, Voluntad Popular decidió no asistir. De los garantes va Chile, aunque no va el canciller, sino va una delegación enviada por el canciller. Yo lo que te dije al principio, o sea, creo que hay que cerrar el capítulo. Si nosotros logramos condiciones y además el documento de las condiciones, de los mínimos y los máximos, es un documento aprobado por todos. Y lo que lleva Julio Borges y lo que lleva la delegación para allá es ese mismo documento. Si ese documento no es aprobado, sencillamente ni Julio ni ninguno de los integrantes, porque Julio está siendo acompañado también por no solamente el resto de los movimientos políticos sin voluntad popular, pero también está siendo acompañado por el grupo de amigos que han estado soportando toda la discusión, que son personas integrantes de la sociedad civil. Entonces, bueno, si ahí están esas condiciones se dan perfectamente, se firma el acuerdo, pero si las condiciones no se dan, no se firman, pero tú tienes que cerrar ese capítulo y no esperar una nueva convocatoria, ni esperar que desde Dominicana digan, bueno, no, ellos no quisieron venir, allá ellos, ¿no? Como decía el mismo presidente de Dominicana en estos días, cuando regresó de Davos a Dominicana, decía, bueno, no, los dos han confirmado, si alguno decide no venir, bueno, ya eso es responsabilidad de cada quien. Yo creo que lo importante es ir, decir las cosas como se tienen que decir, y si no hay condiciones,
cerrar ese capítulo y seguir adelante. Ahora, diputado, a propósito de los criterios opuestos o divergentes en el seno de la Mesa de la Unidad, escuchamos una declaración del secretario general de Acción Democrática, bueno, recriminando duramente a la comunidad internacional. Decía, ¿cómo es posible que aseguren que no van a reconocer los comicios y si nosotros vamos y ganamos, no van a reconocer? Yo quisiera su opinión al respecto. Si me permite, voy a reponer un extracto muy pequeño de la declaración que ofreció el presidente de Argentina, socio, entiendo yo, de la oposición venezolana, o al menos comprometido con el rescate de la democracia en nuestro país, Mauricio Macri, con relación a este tema. Él era muy claro, él decía, nuestro país no va a reconocer un proceso electoral que no cumpla con las condiciones de transparencia, de libertad, de justicia. Vamos a escuchar lo que decía, yo quisiera su reacción. Se ha cansado de tomarle el pelo a toda la región, al mundo entero, ha generado el optimismo a partir de intermediaciones, de líderes de todas partes del mundo. Para lo único que ha hecho es cada vez más, digamos, avasallar los derechos de los demás, no respetar los derechos humanos, transformar una democracia inicial en una dictadura, y ahora dice que va a ser una elección de vuelta como el anterior sin opositores, para decir que es un presidente elegido democráticamente. La Argentina no va a reconocer esa elección. ¿Cuál es su opinión, su posición, diputado? La palabra clave, María Alejandra, condiciones, condiciones. Nosotros necesitamos condiciones, el pueblo necesita condiciones, el pueblo necesita confianza para poder participar en un proceso electoral. El pueblo no puede pensar que va a ir a un proceso a votar, pero que no va a elegir, porque sencillamente el proceso está totalmente secuestrado por un grupo de sinvergüenzas que han asumido el poder en Venezuela, que han controlado las instituciones y que quieren ir a un juego cobardemente, porque eso es un acto vulgar de cobardía de Maduro y quienes lo acompañan, porque él sabe que no tiene apoyo popular, y entonces dice, sí, estoy dispuesto a ir al juego, pero bueno, yo controlo las reglas, yo las cambio, las pongo como me dé la gana, yo tengo el árbitro en mis manos, y el árbitro va a hacer lo que yo le diga, yo voy a someter a todo el mundo, y entonces después sí participo. Evidentemente que eso es una actitud cobarde de alguien que no acepta, que perdió el apoyo popular y que quiere mantenerse allí, independientemente del profundo daño que le está causando al pueblo de Venezuela. Por eso yo tengo la convicción de que aquí hay una gente en la Unidad Democrática que está clara en cuanto a que necesitamos condiciones. Yo no digo ni siquiera, lo hemos conversado en otra oportunidad, las condiciones que están en la Constitución. Yo digo las básicas, las mínimas para poder participar en un proceso. Y esa es la lista que se lleva a Dominicana. Si esa lista no se da, sencillamente aquí hay que buscar mecanismos de presión popular para lograr condiciones y de lo contrario no participar en el proceso. Ese es el gran dilema que tenemos nosotros, porque lo que este gobierno dictatorial ha hecho es someter al pueblo permanentemente a ese tipo de dilemas que te van erosionando, porque si tú decides participar, entonces eres un colaboracionista. Si decides no participar, estás entregando al país. Si te juramentas, Sí, no escuchamos al diputado Juan Pablo Guanipa, no sé si perdimos comunicación. Ya me dirán, para tratar de ocasionar dificultades en la Unidad Democrática y para tratar de mantenerse en el poder sin tener el apoyo popular. Así que yo podría estar totalmente de acuerdo con Macri. Yo creo que nosotros tenemos que lograr condiciones. ¿Aló? Sí, diputado. Tenemos que hacer una pausa por ir a publicidad. Le ruego permanezca allí, de ser posible, unos minutos más. Nos llegan varios mensajes a través de distintas vías. Le ruego permanezca, insistimos, unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar a tantas inquietudes que tienen los oyentes, sobre todo con relación al diálogo que se retoma en República Dominicana. Nosotros transmitimos en señal abierta en Caracas a través de 750 AM en su dial y para Ciudad Guayana eléctrica 97.7 FM. Comento algunos. Diputado Juan Pablo Guanipa, Carmen Castro a través del Twitter nos dice, sin garantes no se puede firmar nada. ¿Qué dicen, Argenis, a través del sistema Dilo? Sí, nos dice Idelfonso Garcés. Lo cierto es que si no hacemos algo rápido, el país estará bajo el yugo de un grupo de fascinerosos. Nunca tendremos paz, ni armonía, ni alimentos, ni medicinas. Es decir, moriremos lentamente. Una pausa, al regreso más.
Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante El Budar de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez, El Paraíso, frente a las quintas aéreas. Restaurante El Budar de la India. Deleita tu paladar. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que va a ocurrir esta semana y concretamente hoy se retoma diálogo entre el gobierno y la oposición, mejor dicho, negociación. En República Dominicana nos acompaña el diputado de Primera Justicia, Juan Pablo Guanipa, gobernador electo en el estado Zulia, quien sufrió, un golpe de estado después de haber ganado la elección, y con él hemos estado hablando acerca justamente de este diálogo, la posición de la comunidad internacional. Y yo le preguntaría, diputado, lo siguiente. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, decía que en su opinión a estas alturas y en las actuales condiciones no habría tiempo para celebrar primarias en el seno de la unidad, que aquí debe prevalecer el consenso. Yo quisiera su comentario porque me parece que usted sería digamos, la persona propuesta por su organización para participar en un eventual proceso de escogencia de un líder de la unidad. ¿Lo escuchamos? Mira, hoy tenemos una reunión en Dominicana que es definitiva, ¿no? Evidentemente que hay dos mecanismos para seleccionar un candidato presidencial, pero además yo creo que no estaríamos solo seleccionando un candidato, también podríamos estar seleccionando a un líder de la oposición venezolana que salga a luchar por condiciones. Y en estas cosas yo creo que nosotros no podemos tener restricciones. Los mecanismos son el consenso, muy bien, si hay consenso es válido. No hay consenso, bueno, hay que ir a primarias. Es un mecanismo también adecuado para seleccionar, insisto, no un candidato en caso de que se tome la decisión de participar en el proceso, pero un líder de la lucha, de resistencia en la calle para lograr que este país pueda echar hacia adelante en caso de que las condiciones no se den. Yo tampoco tengo restricciones en cuanto a los nombres. Si a mí me dicen, mira, que tiene que ser un dirigente político, como han dicho algunos, no estoy de acuerdo. Yo creo que aquí tenemos que revisar en todo el espectro de la Venezuela posible, de la Venezuela que quiere echar hacia adelante cualquier nombre. Algunos dicen, no puede ser ningún político, tiene que ser alguien del sector empresarial. Tampoco estoy de acuerdo, es decir, no estoy de acuerdo en poner restricciones, porque el momento que vive el país es sumamente difícil. Entonces creo que hay que abrir el espectro en cuanto a nombres y abrir el espectro en cuanto a mecanismos para la selección, pero siempre teniendo claro que la única forma de que haya una participación en el proceso es o que se den las condiciones mínimas para participar o que la participación signifique un esfuerzo de movilización para denunciar ante el mundo lo que está pasando en Venezuela, con la promesa de quien quede electo como candidato, de que en caso de que en el transcurso del tiempo no se resuelva el tema de las condiciones, bueno,
hermano, tenemos que ir con firmeza a decir no participamos en el proceso. Es decir, lo que yo creo es que tenemos que movilizar al país, y para movilizar al país no podemos ponernos restricciones, abiertos a nombres, abiertos a mecanismos. Ahora, supongamos, diputado, por cierto, 4829750 para su participación, que el gobierno, decide no ceder a las condiciones que ha puesto la Alternativa Democrática para participar. ¿Cuál sería la estrategia? Porque escuchando a el constituyente Diosdado Cabello cuando anunciaba que pretendían adelantar los comicios, quedaba absolutamente claro que el gobierno no tiene la más mínima intención de medirse en elecciones libres, justas y transparentes, es decir, no tiene intenciones de ceder el poder. ¿Cuál sería la estrategia? ¿Ustedes lo han discutido o no de momento en el seno de la unidad? Sí, se han discutido. Yo creo que nosotros tenemos claros los escenarios de lucha. Se reivindica la protesta cívica, la protesta ciudadana, se reivindica la lucha por las condiciones con la presión internacional. Yo creo que el mundo entero tiene que estar muy pendiente de la situación venezolana y seguir ejerciendo presiones como las ha ejercido hasta ahora para lograr que haya una decisión del gobierno de ampliar el espectro y la base de sustentación del proceso electoral. Te lo digo porque estos son gobiernos dictatoriales que no están dispuestos a ceder. Pero el no estar dispuesto a ceder no quiere decir que no puedan ceder, porque se pueden dar condiciones de presión, como se han empezado a dar alrededor del mundo, para lograr que hayan decisiones que favorezcan al pueblo. ¿Por qué crees tú que la gente del gobierno sigue yendo a República Dominicana? Porque saben que están siendo presionados por el pueblo de Venezuela y por la comunidad internacional, y que esa presión les está generando situaciones difíciles al mismo gobierno. Las sanciones, por ejemplo, que se han dado desde Estados Unidos y desde la Unión Europea, son sanciones que han atacado a dirigentes, a funcionarios concretos, con nombre y apellido, pero eso para ellos es mortal. A ellos no les importa que 200.000 personas mueran de hambre en Venezuela, pero no se metan con ellos, ¿eh? No se metan con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que evidentemente es como utilizar un término que ellos usan, es un lacayo del régimen. No se metan con la presidenta del Consejo Nacional Electoral porque está subordinada al régimen de Maduro. Entonces, todo ese tipo de cosas van generando en ellos la presión suficiente para lograr las condiciones que queremos. Fíjate que en la discusión de Dominicana, un punto casi que de honor ha sido el tema de que la oposición exija al gobierno de Estados Unidos y a la Unión Europea que cese en las sanciones a los señores vinculados con este gobierno que están en las distintas instituciones. Por eso yo creo que hay que seguir ejerciendo presión. Esperemos a ver qué va a pasar hoy en República Dominicana. Te ratifico, yo no tengo grandes expectativas, pero le pido a Dios que ojalá que haya la posibilidad de contar con las condiciones mínimas para participar en un proceso electoral. Pero insisto, yo no soy ese que está en la actitud de ligar que fracasemos en todo para después decir yo tenía la razón. Yo creo que hay que pensar mucho en Venezuela y eso requiere mucho desprendimiento. Tenemos oyentes a través del 4829750. Ana Rauseo nos llama desde Coche. Buenos días. Señora Ana, buenos días. ¿Aló? Señora Ana, la escuchamos. Buenos días. Aló, buenos días. Mira, mi participación es para decirle al diputado, ante todo, que exija que aparezca Ibiza Lucena, porque nosotros como personas preocupadas por el país tenemos derecho de saber, por la presidenta del Consejo Supremo Electoral, que se haga presente, que pida eso en República Dominicana, delante de la comunidad internacional, porque no sabemos de ella. Bueno. ¿Aló? Le doy la palabra al diputado para contestar. Yo agregaría la siguiente inquietud, diputado, antes de hacer la pausa para ir a publicidad. Hay una frase de Winston Churchill, que por cierto ha tomado notoriedad por una película biográfica, donde él advierte que no puedes razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca. Yo quisiera su comentario al respecto. Porque, por ejemplo, su hermano está amenazado con investigación penal por el fiscal designado por la constituyente comunal y en estas condiciones ustedes se van a sentar a discutir con el gobierno. ¿Qué puede decirnos? ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, con respecto al tema que planteaba la señora, con respecto a Ibiza y Lucena, yo creo que lo ideal para Venezuela
es que Tibisay Lucena no esté en la presidencia del Consejo Nacional Electoral, y creo que es un tema importante en Dominicana, ya veremos. Ahora, fíjate, en momentos de guerra, en momentos de grandes dificultades, las partes negocian. Es un asunto que es natural cuando hay una situación tan grave como la que vive un país hoy como Venezuela. Yo no satanizo la discusión, la negociación. Yo lo que criticaría es que se haga un acuerdo chucuto, eso sí lo critico, y por eso ahí está la responsabilidad de quienes están en Dominicana en ese proceso de negociación para lograr, como decimos, lo mínimo para la participación electoral. Y bueno, ahí están las cosas que se han solicitado, que yo te podría dar un resumen rapidísimo si quieres, pero un asunto del CNE, nosotros no podemos seguir con un Consejo Nacional, perdóname, no podemos seguir con un Consejo Nacional Electoral donde hay 4 integrantes del PSUV que toman las decisiones que le dictan desde el gobierno. Evidentemente que esa es una de las cosas que estamos exigiendo que se cambien también, como un equilibrio en la estructura operativa del CNE. No solamente es cambiar esa directiva, sino es revisar las oficinas regionales electorales, porque tienen que estar todas dirigidas por dirigentes del PSUV, los centros de votación, porque el coordinador tiene que ser un dirigente del PSUV, y así podemos ver el equilibrio en las mesas electorales, la inscripción de los nuevos electores, la participación de los electores que están fuera del país, que se les exige que tienen que estar legales en el otro país. O sea, dejan de ser venezolanos porque se van a otro país y están ilegales en ese país, que se exija solo la cédula de identidad para que participen. Y así podemos ver el tema de la observación internacional, los medios de comunicación y la campaña electoral, es decir, toda una serie de cosas, los 5 o 6 meses que son necesarios para organizar un proceso. Yo te puedo adelantar que si eso que te estoy diciendo, que es parte de las exigencias que lleva la oposición venezolana a Dominicana, no se cumple, sencillamente no se firma el acuerdo y listo, y seguimos adelante luchando para que este país cambie. Bien. Gracias, diputado Juan Pablo Guanipa, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Hacemos una nueva pausa, al regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Intensidad del ejercicio y beneficios para la salud mental. La salud mental es parte integral de la salud general del individuo y es esencial para su supervivencia, ya que determina el comportamiento, la percepción, el pensamiento, la comunicación y la comprensión. Las perturbaciones en la salud mental, como las situaciones que producen estrés crónico, pueden impedir que una persona funcione y se realice plenamente. Todos tenemos a la mano una ayuda para influir sobre nuestro sistema nervioso y traer la calma y la salud a nuestras vidas: el ejercicio físico. Pero no cualquier ejercicio. En esta oportunidad compartiré a qué intensidad debemos ejercitarnos para influir positivamente sobre nuestra salud mental. Intensidad moderada. ¿Cómo se logra? Cuando hacemos ejercicio aeróbico como caminar, trotar, montar bicicleta, nuestro cuerpo inicia una serie de adaptaciones para transportar y utilizar el oxígeno para la contracción muscular. De acuerdo al consumo de oxígeno, percibiremos al ejercicio como de intensidad leve, moderada o alta. A título de guía general, intensidad leve quiere decir que durante el ejercicio eres capaz de conversar perfectamente, sin perder el aliento. Intensidad clave para la salud mental, intensidad moderada, capaz de producir reducción de los síntomas depresivos, reducción de la ansiedad durante un periodo de 2 horas a 4 horas posterior a la actividad física, periodo que aumenta al pasar por lo menos
de 10 a 15 semanas de entrenamiento y, para ser más contundente, un estudio de más de 10.000 personas seguidas durante 27 años mostró una relación inversa entre la práctica de la actividad física de 3 horas o más a la semana y la incidencia de episodios depresivos. El grupo que realizaba ejercicio tenía un riesgo de 27% menos de depresión en comparación con sujetos menos activos. Esto es, quienes realizaban 1 o 2 horas de actividad física a la semana o totalmente inactivos. Menos depresión, menos ansiedad, más capacidad de autocontrol, mejor imagen de sí mismo y mayor confianza son algunos de los beneficios del ejercicio sobre la salud mental. Más aún en situaciones difíciles, armemos nuestro botiquín personal de primeros auxilios y coloca el ejercicio físico en un lugar importante. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuede.net. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Mi Cochinito Favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En las Mercedes, calle Nueva York, te espera Mi Cochinito Favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama, político esta semana, que tiene que ver con esta nueva reunión en República Dominicana. Se retoma el proceso de negociación y la alternativa ha dicho que se trata de un encuentro definitivo. Escuchaban ustedes al diputado Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, organización que, por cierto, no logró validarse este fin de semana. Va a intentar completar el proceso el próximo. Acción Democrática sí, y será una reunión, la de Dominicana, para exigir condiciones electorales sin la presencia de Voluntad Popular, sin la presencia de México y el canciller de Chile. Habrá una delegación, nos decía el diputado Juan Pablo Guanipa, en momentos en los cuales países como Colombia, Argentina, Estados Unidos, incluso Canadá, han advertido que, unas elecciones en las actuales condiciones no serían reconocidas, mucho menos convocadas por una instancia ilegítima como la Constituyente Comunal. De esto y más vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, Ricardo Sucre Heredia, politólogo. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por tu invitación, muy amable. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado al respecto y sobre el tema que nos ocupa. Yo le pedí una primera valoración
acerca de estas negociaciones en República Dominicana, ¿a cambio de que el gobierno estaría dispuesto a ceder y permitir una transición a la democracia a través de elecciones libres, justas y transparentes en nuestro país? ¿Lo escuchamos? Mira, la valoración que tengo es que como todos estamos siendo testigos, bueno, estas negociaciones ahorita no están en su mejor momento. Sin embargo, en mi opinión, pues favorezco esas negociaciones, básicamente por la razón que ninguno de los dos grupos puede imponerse. Tú preguntabas, bueno, ¿qué obtendría uno a cambio? ¿Qué obtendría el gobierno a cambio de estas negociaciones? Bueno, yo creo que el gobierno lo que obtendría a cambio es una paz que está buscando y que no puede lograr. No puede imponerse, tampoco puede imponerse la oposición, por supuesto. El gobierno tiene la fuerza, el gobierno está usando esa fuerza, pero eso es una fuerza que no es sostenible en el tiempo. Juega con su tiempo, por supuesto, pero no el resultado final, que es pretender anular a la oposición o viceversa, que la oposición pueda anular al gobierno, eso no va a ocurrir. Por eso su importancia y la importancia también para, vamos a decir, para lo que puede ser una gobernanza futura en Venezuela. Entonces sí, esas negociaciones ahorita no están en su mejor momento. También son procesos que pasan por estas cosas, la gente se para, se sienta, no avanzan, se trancan. No es un asunto que se vaya a resolver en un día. Venezuela acumula por lo menos 40 años de un conflicto político, aunque la memoria nuestra sea una memoria corta, y eso no se resuelve en un día, en una semana. Uno esperaría que, por supuesto, como lo demanda la sociedad, resultados pronto, quizás en el campo electoral, en el campo de esas reglas para el conflicto de esta elección, y pueda surgir rápido. Pero te diría que por eso son importantes esas negociaciones. Ahora, a propósito de estas negociaciones, nos llamó poderosamente la atención, y lo comentábamos con nuestro invitado anterior, una declaración del secretario general de Acción Democrática recriminando a la comunidad internacional por asegurar que no va a reconocer comicios sin condiciones en nuestro país. Yo quisiera su opinión y su comentario en torno a este tema. ¿Por qué ha sido tan complicado llegar a un consenso en el seno de la alternativa democrática con relación a estos temas y en general? ¿Lo escuchamos? Mira, ahí te diría dos cosas. Yo diría que lo de Ramos Alú, bueno, Ramos Alú tiene su estilo, sus palabras. Yo no diría que, vamos a decir, que recriminó en el sentido, puso un escenario que, bueno, un escenario que hasta que uno lo dice, que hasta uno, vamos a decir, que hasta la forma que lo puso dice, bueno, una cosa, si ganamos la comunidad no va a reconocer, bueno, es evidente que eso no va a ser así. Yo creo que vamos a decir, en su estilo, siempre buscando, no sé, algún hecho que bueno, es lo que lo ponga a sonar, etcétera, comete ese tipo de cosas, pero yo no diría que, vamos a decir, que hay como una suerte de cuestionamiento a la comunidad internacional, por lo menos en ese punto. Seguramente lo tendrán otras cosas, pero es obvio que si el pueblo venezolano decide pues cambiar, pues eso nadie lo podría cuestionar. Sobre el otro punto, yo lo que te diría ahí, María Alejandra, es que yo creo que, y quizás conectado a tu pregunta, a tu primera pregunta, ¿no? Es que al final en la oposición es difícil, como tú bien dices, lograr algún acuerdo, lograr un punto en común en ese tema. Es porque hay dos visiones que son contrapuestas. Pues hay una visión que dice, bueno, esto no se resuelve con elecciones, esto no se resuelve con votos, esto se resuelve con un hecho de fuerza, sea la presión internacional, sea una intervención, sea una explosión social, sea un alzamiento militar, sea un movimiento tipo Oscar Pérez, una situación, algún tipo de acción que, bueno, que simplemente desequilibra el gobierno, la famosa expresión lo fractura, y bueno, de ahí surge una transición que haga un trabajo de regeneración por un tiempo, y después, bueno, una vez lograda la libertad, entonces ahora sí son las elecciones. Entonces, esa es una primera visión que tiene mucho peso. Yo te diría que es la visión, palabras más, palabras menos, en una versión más ligera o en una versión más, vamos a decir, más fuerte, pero creo que esa es la estrategia que ha seguido la oposición desde el 2014. Y hay otra visión que dice, bueno, mira, esto se resuelve
es la tesis, vamos a decir, bueno, hay que ir a todas las competencias electorales, hay que lograr el apoyo de las personas, hay que acumular fuerza, es decir, ir creciendo en todos los sectores, agarrando músculo en todos los sectores, articulándose en todos los sectores, llegar a una coyuntura en donde habrá como una suerte de competencia final o de confrontación final, que justamente esa coyuntura, bueno, ya la tienes en el 2018. Entonces, esa visión yo siento que fue desplazada desde el año 2014 y bueno, ninguna de las dos tampoco pudo imponerse y tienes una situación entonces que ya tienes la coyuntura que tanto se esperaba, pero ahora no estás preparado o no están en las condiciones, vamos a decir, de fuerza política que debes tener para ir a esa competencia, o a esta elección o a esta consulta, en las condiciones que deberías dar para que tu capacidad de victoria, que la tienes, porque es así, pero que sea una capacidad de victoria, vamos a decir, con mucha mayor solidez. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, él decía en una entrevista, me corregirá si me equivoco, que la oposición tiene chance de ganar. La pregunta que yo le hago, y da la impresión que es así, al menos a la luz del rechazo que tiene el gobierno y que experimentó el propio presidente Nicolás Maduro en este experimento de conexión a través del Facebook Live. La pregunta es, ¿en las actuales condiciones eso es posible, profesor? Tomando en cuenta los antecedentes de las regionales, de las municipales, y que el Ejecutivo lo ha dicho en reiteradas oportunidades, no está dispuesto a ceder el poder. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, efectivamente, como bien dices, sí, eso lo comenté así tal cual como tú lo dices. Y bueno, tu pregunta, vamos a decir, es interesante porque encierra justamente como el gran dilema para la oposición o la gran contradicción, pero yo lo veo como un dilema. Si lo ves vamos a decir, si lo ves objetivamente en los números, bueno, sí tiene el primer chance, porque no solo por la cifra que todo el mundo habla, que es la situación del país, el rechazo, etcétera, sino la cifra de intención de voto. Ahí por el número más reciente que yo he podido ver, que es de la firma Consultores 21, bueno, le da a la oposición en la población en general una ventaja de 15 puntos. En los más seguros de votar, es decir, quienes dicen que van a votar, una diferencia de 9 puntos. Eso se reduce, por supuesto, el gobierno gana en esa reducción, es decir, en lo más seguro sería 52 a 43, pero vamos a decir, son una diferencia de 9 puntos puestos en diciembre. Habría que ver cómo son esos números ahora. Ahora, ¿por qué te he hablado de una paradoja? Porque es curioso que, bueno, si bien todos los números, vamos a decir, o los principales números te dicen eso, al mismo tiempo hay un clima psicológico de que eso no es así. Y el gobierno, bueno, es curioso, el gobierno es muy criticado, pero ya tiene una victoria psicológica. Todo el mundo actúa como si no fuese a ocurrir así. Y bueno, la razón que dicen es, bueno, son las trampas, las cosas, bueno, pero tú tuviste una victoria en el 2015, vamos a decir, el sistema de desequilibrio no es nuevo, no nació en el 2013, viene mucho antes, es decir, viene con Chávez también, y también con Chávez se fue a elecciones, y también con Chávez se perdió y se ganó. El gran punto es, por eso te hablaba como de dilema, el gran punto es, y creo que tú lo tocaste muy bien en tu pregunta, el gran punto es, ¿tiene la oposición la capacidad de poder movilizar, entusiasmar, inspirar, invitar al país? Es lo que hay que discutir. Yo siento que honestamente por su política, o sea, esa política, vamos a decir, de hecho, de un hecho de fuerza, no tiene esa capacidad ahorita. ¿Quiere decir que no la vaya a tener? Bueno, ahí va a depender entonces de sus decisiones que vaya a tomar ahorita, si va o no va, si va, con quién va, cómo va, qué va a plantear, y bueno, tú puedes generar, por supuesto, un entusiasmo en la población, puedes lograr invitar a la población. Si el gobierno lo acepta o no, bueno, por eso comentaba en la pregunta anterior, ahí tienes tú tu escenario de preparación. Bueno, ¿qué pasa si tú ganas y el gobierno no te quiere conocer los resultados? Ahí tú deberías tener ya una implantación en la sociedad que te permita, bueno, si ese es el caso, bueno, poder reclamar desde las calles, de las instancias, de todos los niveles, bueno, tu victoria. Pero eso también tienes que tenerlo, eso no es algo que se va a dar por arte de magia. ¿Eso está dado ahorita? Honestamente te diría que no, yo diría que el mundo opositor está como una suerte de letargo, enganchado en una crítica permanente que nada sirve, y van a pagar, y la Haya, y serán enjuiciados, y los tribunales, y Guantánamo, y ahí irán, y está en eso pegado, y bueno, con eso no se gana una elección, aunque te pongan a Almagro, aunque te pongan a Pastrana, aunque te pongan a Tuto Quiroga en el CNE. Entonces, la elección se gana con otras cosas.
tú consideras que no vas a cometer una lesión porque no es una dictadura, bueno, entonces tienes que definir entonces bien las otras rutas. Bueno, ¿cuál es la ruta? Ya se utilizó la ruta de la fractura en su versión pesada, que fue la fractura en el 2017, en su versión ligera, que fue la transición en el 2016. Bueno, ahora que te planteas. Entonces, yo pienso que en los números sí. Ahora la gran pregunta, ¿puedes superar tu propio, vamos a decir, tu propio laberinto donde te quedaste encerrado y poder entusiasmar al país y poder invitar al país y poder, ese país que está esperando un cambio, poderlo interpelar? Bueno, eso es lo que tiene que responder la oposición en estos momentos. Gracias, profesor Ricardo Sucre Heredia, por atendernos, acompañarnos. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Vene Group somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Vene Group, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras más, palabras menos. Cerramos con mensajes e información de interés. A través del Twitter, Miguel Fontán nos dice: favorezco el proceso de negociación porque ninguno de... cita al profesor Ricardo Sucre Heredia. De las dos partes puede imponerse, el régimen puede imponerse y lo hará. En todo caso, el temor del régimen viene por la comunidad internacional y no por una oposición que a duras penas puede validarse. Carmen Castro dice: la unidad no puede hacer nada sin apoyo del Grupo de Lima, OEA y Comunidad Internacional. El aval internacional es nuestra fuerza. ¿Qué dicen los oyentes a través del sistema Dilo, Arquení? Sí, nos dice uno de ellos, del Valle Lezama. ¿Hasta cuándo le darán oxígeno a este régimen? ¿Qué han logrado? El único que se ha fortalecido es el señor que está en el poder, mientras el pueblo va muriendo poco a poco y Venezuela quedando como un pueblo fantasma por la huida en masa y por la muerte de sus ciudadanos por falta de medicinas, alimentos, por las ejecuciones. ¿Qué más quieren que pase? No más diálogo, piensa este oyente. Miguel Blanco: siguen siendo ingenuos aquellos que creen que los millones de venezolanos que se oponen a esta barbarie no están claros en lo que quieren. Renato Pérez: Lucena en un año no tuvo tiempo de hacer el revocatorio de 2016 y ahora en 2 meses sí organizará unas presidenciales. Necesitamos nuevos rectores ya. Otro oyente, Rosmary Lamas, desde Puerto Cabello, nos dice que con su pensión no le da para una semana de comida y ella es una persona de la tercera edad, se está muriendo de hambre. Bien,
Cerramos con información. Saben ustedes, en Colombia hubo 3 atentados durante el fin de semana contra estaciones policiales y, como destacan los medios de comunicación, el Ejército de Liberación Nacional confirmó a través de su cuenta en Twitter la autoría de uno de ellos, el perpetrado el sábado en la estación de policía del barrio San José. Ya desde la oposición en Colombia piden que se detenga cualquier negociación con este grupo y, bueno, se proceda a actuar en consecuencia, insistimos, a la luz de estos atentados terroristas que han dejado varias víctimas y heridos en el vecino país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estanes en la Dirección General de la Estación. De Wilitza Arcaya en la Gerencia de Producción. En la producción, Leonel Espinosa, María García, Rosa Vázquez y César Umbría. En la coordinación de redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela